La importancia del aprendizaje, del desarrollo e incidencias que se dan en un proceso civil. A manera de aprendizaje vamos a definir ciertos conceptos y a contestar ciertas interrogantes de nuestro tema en general, que es el proceso civil. Iniciamos con el concepto de qué es una obligación. La obligación es una relación jurídica que se da entre dos sujetos, que el primer sujeto es el acreedor y el segundo el deudor, y que el primero está vinculado jurídicamente con el segundo, el cual está obligado a realizar una conducta, ya sea de dar, hacer o no hacer. Podemos poner de ejemplo lo que es un contrato de préstamo. Cuando surgen estos contratos está lo que es el acreedor y el deudor, el cual el acreedor está obligado a poner cierta cantidad de dinero para el deudor, y el deudor debe realizar el pago o el regreso de la cantidad de dinero que se le dio, siempre y cuando están establecidas las condiciones y todo lo concerniente que tenga que ver en este contrato, en el contrato. Por lo tanto, aquí se está creando una obligación, que el deudor tiene una obligación frente al acreedor de pagar, de dar. Entonces, esta es una obligación de dar, y esto es por lo que podemos entender que es una obligación. Nuestro siguiente concepto es que es un contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, reconocido y regulado por el derecho, ya sea para que estos creen, modifiquen o extinguen obligaciones y derechos. Podemos poner de ejemplo lo que es una compraventa. Cuando hablamos de compraventa, el vendedor está obligado de entregarle el bien al comprador, y el comprador está obligado a remunerar al vendedor, está obligado a pagar cierta cantidad de dinero por el bien que está adquiriendo. Entonces aquí vemos que están creando que el comprador tiene una obligación de pagar y el vendedor tiene la obligación de dar el bien al comprador. Por lo tanto, aquí están creando obligaciones y derechos, y esto es por lo que entendemos que es un contrato. Nuestro siguiente concepto es una controversia. ¿Qué es una controversia? La controversia se da entre dos puntos de vista diferentes entre dos personas. Es un desacuerdo sobre una tesis jurídica, una contradicción o una oposición de diferentes intereses de dos personas, es decir, que surge un problema. Podemos poner de ejemplo el contrato de préstamo del que hablábamos al principio. Cuando existe este contrato, el deudor está obligado a realizar el pago de dinero al acreedor. Pero ¿qué pasa si éste no cumple con su obligación? Ahí surge una controversia y pueden haber dos puntos de vista. Por lo tanto, vamos a reconocer como el acreedor en un proceso civil como actor, y como el deudor, que en este caso en el proceso civil sería el demandado. Entonces, entre acreedor y deudor surge esta controversia que va a necesitar de una solución. ¿Y cómo se resuelve una controversia civil surgida de un contrato u otra circunstancia civil? Cuando surge de este contrato de préstamo, podemos decir que podemos iniciar un juicio ordinario. Es decir, el actor inicia con una demanda reclamando su pretensión, definiendo su pretensión, relatando los hechos y también sus fundamentos y sus pruebas, en qué funde lo que está pidiendo. Esta es la controversia que se está suscitando, por lo tanto necesitamos una solución. Y pues será lo que es el proceso civil, que se inicia con un juicio. Iniciamos con una demanda, luego se admite la demanda si cumple con los requisitos establecidos en la ley. Después de eso vamos al emplazamiento, emplazan al demandado. De ahí surge lo que son las actitudes del demandado, si el demandado comparece,
o no a la audiencia. Luego surge lo que es ya sea que el demandado se allanare a la demanda, contestare la demanda en sentido negativo o reconveniere la demanda. También puede presentar excepciones dilatorias, perentorias y mixtas. Luego de eso, cada uno va a probar con sus respectivas pruebas documentales, ya sea de personas y demás de lo que se pueda probar, lo que puedan probar cada uno de ese actor y demandado en este juicio, para que pueda resolverse al final con una sentencia por el juez, ya sea a favor o en contra del actor, dependiendo a quién se le dé la razón. Y es así como se va a resolver una controversia civil. También tenemos lo que es la importancia de los sujetos que intervienen en un proceso civil y su función. La importancia de estos, lo que es el actor, el demandado, el juez, testigos, secretarios y demás auxiliares del juez, personal administrativo, notificadores, notarios, son estos que van a estar interviniendo en el proceso y que por lo tanto son de demasiada importancia, porque sin el actor o sin el demandado no puede existir un proceso. Por lo tanto, son de importancia. Y para definir sus funciones, los sujetos que intervienen en un proceso son los siguientes. Tenemos como primero que es el actor. El actor es el sujeto que pone en movimiento un órgano jurisdiccional competente en materia civil. Es lo que llamamos acción por medio de un proceso. El actor es el que exige una pretensión al otro sujeto llamado demandado. Es decir, que el actor es el que inicia el proceso con una demanda en el cual fundamentará todo lo que esté reclamando, donde relatará los hechos, se fundamentará en el derecho y también va a acompañar la demanda con sus respectivas pruebas. Este es el actor. Luego tenemos lo que es el demandado, que es el sujeto procesal a quien el actor le exige una pretensión a través de un proceso, respetando el debido proceso, pasando por todas las etapas procesales hasta llegar a la sentencia. El demandado es a quien le reclaman un derecho. En el ejemplo, el demandado es el deudor, por lo tanto a este le reclaman un pago de dinero y este es el demandado. Son como básicamente en el proceso civil los principales, actor y demandado. Luego está el juez, que es el encargado de impartir justicia de conformidad con la ley, es el encargado de resolver el conflicto y en el que enfrente a él se van a estar diligenciando todos los medios de prueba y que al final él dictará sentencia y resolverá la controversia que se está suscitando. También tenemos lo que son los auxiliares del juez, que están como primero, que es el secretario, que es el que asiste al juez, firma documentos con el juez, expide certificaciones, conserva y crea expedientes. También les consigna un número a los expedientes. Ese es el secretario. Tenemos también a los notificadores, que son los encargados de hacerle saber al demandado que están siendo emplazados a una audiencia y que deben comparecer a ella. También tenemos lo que es el personal administrativo, que en él está lo que son los notificadores, secretarios y oficiales. Tenemos también lo que son los notarios, que son nombrados de parte por alguna de las partes que están interviniendo en el proceso, ya sea por actor o demandado, para que éste realice diligencias que se vean necesarias hacer en el proceso. También tenemos lo que son los depositarios e interventores. Cuando hablamos de depositarios, ya estamos hablando que estamos en un proceso de ejecución, es decir, que ya se dictó sentencia y lo que sigue ahora es ejecutar la sentencia. Es decir, en nuestro ejemplo, que el deudor se le reclamaba el pago de determinada cantidad de dinero y aún ya dictándose sentencia no lo ha realizado, se inicia lo que es el proceso de ejecución y por medio de se le embargan
y se le consignan los bienes que tienen a manera de garantizar el pago del dinero que se debe. Entonces, por lo tanto, los bienes que se consignen van a estar a cargo de los depositarios, que son los encargados de únicamente de cuidar, que no deben hacer uso de estos bienes, pero sí de cuidar. Por eso son depositarios que van a cuidar los bienes y que en determinado momento, cuando se les solicite que deben entregarlos, deben hacerlo así. Y los interventores, que son básicamente lo mismo, pero con la diferencia de que estos van a estar a su guarda bienes como fincas o empresas que deben estar en constante funcionamiento. Es decir, que si quedan a cargo de alguna empresa que deba estar siguiendo funcionando, que no debe parar la producción o alguna cosa así, entonces estos interventores van a actuar como los dueños. Ellos sí van a poder tomar decisiones, administrar el bien para que no deje de funcionar, pero simplemente van a hacer eso porque no van a poder, porque cuando se les solicite que deben regresar el bien, ellos lo deben hacer así. Entonces esta es la diferencia entre depositarios e interventores. Y estos son los personajes que van a estar, los que van a intervenir en el proceso y los que van a estar básicamente ahí el actor y el demandado y el juez y demás personas que se requieran, como son los notificadores, auxiliares del juez, secretarios, que son los que van a estar participando en lo que es el proceso civil. Y son los conceptos que ya definimos que debemos aprender para entender el proceso civil. Gracias por su atención.